Hola, bienvenidos y bienvenidas hoy a nuestra clase de arte cinético, arte óptico, arte mínimo. Aún continuamos nuestro recorrido en la historia del arte del siglo XX, porque digamos que la historia del arte del siglo XX puede resumirse tal vez hasta los años 80, 90. Después de ahí sale alguien diciendo que estamos en la era posmoderna y bueno, después otra persona sale diciendo que no, que arte contemporáneo. Entonces son varias las discusiones, son varios los términos. La verdad, prefiero hacer entonces en este punto un catálogo de artistas. ¿A qué me refiero? Aquí voy a mencionar algunos artistas que hacen parte de estos movimientos cuyos límites también son muy difusos, ¿sí? Tenemos varios artistas que tal vez comenzaron con lo cinético, pero entonces también fueron ópticos, pero al mismo tiempo ejercían como minimalistas. Entonces es común, es normal encontrar varios artistas que en este recorrido tal vez digamos, los mencionemos dentro de esta idea de lo mínimo, lo de lo cinético, pero al mismo tiempo podamos pensar, podamos creer que estos artistas también entonces pueden haber pertenecido a otro movimiento. Incluso ellos vienen de otros movimientos, ¿no? Vienen de la academia, muchos van a venir del diseño, de la arquitectura, y eso va a ser lo interesante, porque va a ser para mí, o sea, personalmente lo considero como una burla a lo académico, pero que pues también acabó aplicándose de una manera muy inteligente al diseño, ¿no? Al diseño editorial. Hoy en día creo que muchos componentes del diseño gráfico están muy influenciados por estos tres movimientos artísticos, que pues no sé si son vanguardias o movimientos, porque pues realmente conceptualmente era como ir en contra de la forma, era ser antiforma, pero al mismo tiempo también era como, bueno, experimentemos desde lo formal, desde la pintura y también desde la escultura, y desde ahí podemos empezar también a pensar ya más adelante en esto que llamamos nosotros ahora los nuevos medios. Entonces, tenemos tres momentos en el arte que van a suceder más o menos de 1920, 30, por ahí se van a dar los primeros pinitos, 40 hasta 1980 por ahí, ¿sí? Este marco cronológico también es muy difuso porque, digamos, en el caso de América Latina, vamos a tener algunos artistas que también se adaptaron a estos estilos o a estas formas, pero lo hicieron de una forma más tardía, ¿no? Tardía. Y también, pues, hay que tener en cuenta que, aunque, pues, todos estos artistas hayan tenido todo esto, de nuevo soy como insistente en decir que cuando se habla de historia del siglo XX, estamos haciendo referencia a Europa y Estados Unidos ya en ese momento, después de los años 60, pero de alguna manera, digamos que todavía el límite es muy difuso, lo reitero, son límites muy difusos y también son conceptos y artistas que van a estar determinados, no digo que exclusivamente, pero sí en gran medida por lo que la crítica del arte, porque pues si vamos a la década de los 50, 60, incluso aquí en Colombia, ya existía una crítica del arte, una crítica que estaba organizando a los artistas, que estaba mirando cómo se daba la escena artística en las ciudades, y esta crítica entonces iba a empezar a encasillarlos, o ellos empezaban a encasillar en favor de la crítica también, en determinados movimientos. Porque pues en una ciudad ideal donde hay un mercado del arte, pues claramente la crítica es lo que va a ayudar a que un artista venda, que un artista sea reconocido, y por eso mismo entonces es importante decir que cuando, cuando la crítica se consolida, cuando empieza a darse todo esto, es también justamente cuando empiezan a aparecer más lenguajes en el arte, cuando empieza a acabarse un poco como también la idea de pertenecer a un movimiento. Y pues esos son estos inicios que van también a terminar un poco o van a coexistir paralelamente con el arte pop. Entonces, o el pop art, que sí es como muy conocido, apropiación y todo esto. Y entonces, Andy Warhol, entonces como que van a estar ahí esos límites encontrados y va a ser como algo que tiene que ver bastante también como con cómo entonces ya, una vez vencida la academia, una vez vencido el bodegón, una vez muerta la naturaleza muerta,
o el desnudo femenino así muy académico, muy romántico. Entonces damos paso a este arte que no es figurativo, que anula completamente el cuerpo humano. Y entonces, ¿cómo entonces de esto se pasa hoy? Creo que ya este movimiento, pues, o estas formas del arte son las que van a abrir los nuevos caminos, que comienza con el arte pop. Y pues de alguna manera es interesante ver eso, ¿no? Porque hoy en día si alguien hace arte cinético, arte óptico, van a decir que es un artesano o que es un decorador, no lo van a llamar artista dependiendo de cómo ejecute su obra. Porque muchas de esas cosas que vamos a ver, creo que hoy en día está muy presente en el diseño de interiores y entonces ahí también el límite muy difuso nuevamente. Creo que el arte está lleno de fronteras y límites muy difíciles y entonces es ahí donde terminamos. Sin embargo, pues voy a mostrar este catálogo de artistas, decidí llamarlo así, el cual surge a partir de las lecturas del libro de Nico Sestango de Conceptos del Arte Moderno, los capítulos que tienen que ver con el arte cinético y el pop art, y un capítulo del libro de Ana María Walsh, Arte Último en el siglo XX, que habla sobre la contestación mínima. Entonces, de ahí, eh, después de esa lectura, podemos como identificar algunos artistas y esos artistas entonces ya pues van a ser como los más nombrados en ese sentido, ¿sí? Eh, digamos que vamos a hablar más que todo de artistas de Estados Unidos, norteamericanos, otros artistas también muy europeos, franceses, húngaros, griegos. Hay un montón de gente que se une en este catálogo, un montón de encuentros, un montón de propuestas. Y entonces como mirarnos, como también fue como un movimiento global que no estuvo determinado por sí en una geografía, pero que de alguna manera sí dialogó, ¿no? Con diferentes lugares, pero eso no quiere decir que se haya dado en todos los lugares, ¿no? Porque pues hubo lugares también como más dependientes de cierto tipo de mercado y todo lo demás. Y también otra cosa importante, digamos, en el caso de América Latina, y es algo que lo he comentado en otros videos, es que en América Latina, al haber dictaduras en este siglo XX, los artistas se vieron muy limitados a crear arte abstracto, ¿sí? Arte no con una representación figurativa, una protesta, sino un arte desde lo formal, eh, desde esta vocación o intención de explorar simplemente el material, porque si nos devolvemos un poquito más atrás, todavía hay impresionistas, todavía hay como interés por el paisaje, todavía hay como esas cositas así, pero digamos persisten y hoy en día persiste todavía como esa idea de la generación de maestros y todo lo demás. Entonces, no es que esto se acabe y no es que esto sea malo o sea mejor o sea peor. Pienso que simplemente o resistirse a la tradición, ¿sí? O resistirse a eso o cambiar, ¿sí? Entonces, yo creo que es como algo que ya cada quien con sus intereses y como se sienta justo creando, lo hace. Sin embargo, pues, si buscamos la historia del arte que estamos viendo aquí, es una historia del arte legitimada desde los contextos del arte contemporáneo. Entonces, también es como todas las instituciones, todos los museos y todo lo que hay detrás de estos artistas. Porque sin duda alguna, lo que tenemos que pensar es que esa historia del arte es una historia del arte contada desde el museo, contada desde la crítica, contada desde el norte, ¿sí? Desde Estados Unidos, desde Europa. Entonces, una historia del arte que nos dice que es la historia del arte del siglo XX, pero no es la historia del arte del siglo XX. Esto es la historia del arte del siglo XX en Europa, en Estados Unidos, e incluso, digamos, donde, digamos, quedarían entonces los artistas de Asia o los artistas de América Latina. Ellos van a figurar, sí, en esa historia del arte del siglo XX, pero van a figurar porque han migrado a estos lugares, porque han migrado a estos centros y allí tienen cierta visibilidad. Entonces, todo esto es importante tenerlo en cuenta porque si volvemos también atrás, pensaríamos entonces también, bueno, pero entonces, ¿cuál es la diferencia entre arte abstracto minimal, arte abstracto y cinético, arte abstracto y arte óptico, si al fin y al cabo no hay una representación? Entonces, eso es lo que vamos a resolver hoy, viendo este catálogo de artistas. Y también entonces tomen nota porque considero que hay unos artistas muy interesantes. Hace rato, pues,
no hacía este ejercicio de recolectar artistas, me parece a mí muy chévere, en el sentido de que sirven también como referentes visuales para la realización de nuestras propuestas artísticas, ¿no? Recordemos que pues hago estos videos para mi clase de Historia del Arte del siglo XX con los chicos de la UIS, pero pues aprovecho como para el que quiera acceder a ese conocimiento, bienvenido. Sin embargo, digo esto porque es que estamos formando artistas, estamos formando futuros creadores y es importante tener en cuenta todos estos referentes, no porque para no repetir lo que otro ya hizo, no, eso se puede hacer, eso no es ningún pecado y de todas maneras es también la manera en cómo uno lo apropia y cómo uno lo hace, sino más bien como ampliar la mirada y aprovechar como esa versatilidad que nos puede dar todo el arte, ¿no? Todo ese camino que nos puede ampliar. Entonces vamos a comenzar aquí con algo, los orígenes que van a ser con eh, Giacomo Balla, un italiano. Creo que nosotros habíamos hablado ya, o se tocó al menos, una corriente o un movimiento del arte que se llamó el, eh, el futurismo, ¿sí? Entonces el futurismo se dio en Italia y era un movimiento que ya abogaba por el movimiento, era un movimiento artístico que ya justamente abogaba por el movimiento. ¿El movimiento en qué sentido? El movimiento de las formas, ¿sí? El movimiento de la tela, del bastidor, del lienzo, de la pintura, movimiento que se conseguía muy importante siempre desde la exploración geométrica. O sea, la geometría aquí va a jugar un papel importantísimo porque es que esa geometría que van a incursionar estos artistas, sus movimientos, su perspectiva, su forma, su color, es lo que nos va a hacer pensar, es lo que nos va a hacer pensar, hacer creer que las obras están en movimiento, ¿sí? La síntesis de estas figuras, esta síntesis, es lo que provoca entonces que como artista se genere cierta sensación de movimiento, ¿sí? Y que el espectador también se integre con eso. Entonces, tenemos que hablar del movimiento del arte cinético y del movimiento, y del arte cinético como movimiento también, como movimiento artístico y como movimiento desde lo físico, ¿no? Porque Porque es que esta representación va a tener ese interés porque va a poder abstraer lo figurativo, va a poder pensar digamos, en caballos, en gente saltando, gente corriendo, pero que también, digamos, está representando el ritmo, ¿no? El movimiento en que la humanidad va avanzando y va también como adaptándose a ciertas cosas que ahora nos está ofreciendo la industria. Yo aquí tengo unos apuntes, entonces los voy como consultando si quiero ampliar. ¿Por qué es eso? O sea, es representar el movimiento en sí. No hay un interés por representar a la sociedad como tal, no hay un interés como representar como representar lo figurativo, sino es interés por más bien como explotar la capacidad que tenga esta figuración geométrica para representar el movimiento, sin necesariamente tratarse de algo mecánico o de algo 3D. ¿Por qué? Porque es que el arte cinético más adelante se va a llevar a la escultura, pero no se va a llevar necesariamente de lo geométrico, sino también como del reciclaje y el uso de las nuevas formas. Entonces pienso que eso es importante. En ese sentido, entonces, retomar los futuristas, empezar con Giacomo Balla, abstracto, aquí dice, a abstractista futurista, porque comienza así, el arte cinético de alguna manera puede comenzar desde ahí. Entonces tenemos sus obras más o menos de inicios del siglo XX, Italia, antes de la Guerra Mundial. Tenemos también a Boccioni. Boccioni, pues, vemos aquí como una escena más figurativa, y en el otro lado encontramos también un escenario muy geométrico, pero que también puede recordarnos un poco a la pintura de Picasso. Si pensamos en el cubismo también seleccionó y fragmentó bastante a sus creadores. Entonces el cubismo, de alguna manera, no sé, tal vez quería ser cinético, pero pues también si llegamos a pensar así como a grosso modo, todo podría ser arte cinético, ¿no? Todos podríamos pensar que todo es arte cinético, porque pues de alguna manera, a menos que sea la representación de las monjas muertas que hay, que son divinas, por cierto, en el barroco hay una idea de representar a las monjas muertas,
les ponen flores y todo, pero en el barroco latinoamericano. Pero no, pero volviendo a lo que vamos, digamos, si uno ve las señoritas de Aviñón, de Picasso, son unas chicas bailando, o sea, hay movimiento. Pero entonces, además del movimiento, lo que se agrega aquí es la abstracción del movimiento. ¿Y cómo se abstrae el movimiento? Por medio de curvas, por medio de figuras geométricas, por medio de sus colores, por medio de esta paleta que realmente lo que hace es como difuminar el color. Y a partir de la difuminación del color y a partir también de la propia transfiguración, del propio giro, del propio movimiento, de la figura geométrica, pensando desde la geometría como el movimiento en un plano, también nos va a generar esa sensación, ¿sí? Digamos que lo que yo estoy diciendo tiene que ver más también como desde mi propio, desde lo que he investigado y también desde la propia percepción visual, desde la propia educación de la cultura visual que uno puede tener, la percepción visual sobre una obra, porque cuando ya uno empieza a mirar y a mirar obra tras obra, uno empieza a sacar sus conclusiones también. Y en parte eso también fue lo que hizo la crítica, ¿sí? La crítica de la época lo que hizo, bueno, llamémoslos, porque realmente los artistas pues sí tenían sus intereses formales y todo lo demás, pero no siempre como que esos intereses fueron los que ellos quisieron proyectar, sino también lo que la crítica dijo. Además, como artistas tenemos que tener muy presente que no siempre, digamos, no puede pretender estar transmitiendo el mensaje 100% a lo que es 100% puro, porque también desde la subjetividad y desde la experiencia de la demás gente, cada obra va a tener también su interpretación. Entonces no hay como una verdad en el arte, así como no hay una verdad en nada en este mundo, podemos ser una ilusión. Volvemos a un artista que ya habíamos tocado en el constructivismo, que es Tatley. Voy a ver dónde me acomodo mi carita. Bueno, Tatlin, por ejemplo, es un artista ruso constructivista que él va a crear una serie de figuras. Él hizo este monumento a la internacional y ya, quiero que aquí quede mejor. Sí. Y entonces esto, Tatrin lo que hace es como también desde la figuración. Miren que es como si todos los artistas primero como que tuvieran que iniciarse por lo académico, no es que quieran, ¿sí? Sino como que hay que pasar por la academia. Yo creo que eso es algo que hoy todavía pasa cuando alguien entra a estudiar artes. Cuando alguien entra a estudiar artes, todavía está como esa idea de que, ay, toca la clase académica, el dibujo perfecto, no sé qué, ta, ta, ta. Pues yo creo que es un proceso en el que todos tenemos que pasar, ¿sí? Todo el que estudia artes, ¿no? Porque también hay gente que es artista y está, digamos, desde la academia está en otra área. Entonces también comienza como, digamos, vemos esos rostros de esa gente y ese fondo es un fondo dinámico, es un fondo con colores, es un fondo que nos presenta todo eso. Y entonces yo creo que lo que pasa ahí en ese instante es que esa fragmentación, esa reinterpretación del rostro, del cuerpo humano y todo eso obedece también como a una relación del cuerpo humano como una figura geométrica, del cuerpo humano como algo geométrico y tal vez, no sé, como algo robotizado también de alguna manera. Tenemos entonces Tatlin, pintor y también escultor. Muchos, digamos, en el caso del constructivismo ruso, eran arquitectos, eran diseñadores. Entonces vamos a encontrar como esos dos puntos, ¿no? Que explotan y que entonces comienzan a generar como toda esa serie de sensaciones. Y Tatlin pues lo hace con sus fondos dinámicos y una figura masculina pues hacia el frente con más, digamos, detalle figurativo, pero que de alguna manera ya muestra como esa intención de fragmentación geométrica muy al estilo cubista. Tenemos entonces siguiendo aquí a Rodchenko y Popova. También lo mismo que ya los habíamos tocado en el constructivismo, pero porque vienen aquí al arte cinético, porque si vemos por aquí este encuentro entre líneas, ¿sí? Estos espirales, de alguna manera también nos están llamando al movimiento, nos hace pensar una sensación de movimiento, una sensación de no sé, movilidad desde el diseño gráfico, desde la publicidad. Eso va más o menos de 1920, 1930, entonces también como con ese interés y también pues, digamos, no sé, eso está en la historia del arte, pero pues hay letras, hay como publicidad, son como carteles publicitarios
pero es también eso mismo, ¿no? Es también la influencia de las vanguardias o de los movimientos sobre el diseño gráfico, sobre la publicidad. Entonces, finalmente llegamos a estos artistas que ya empiezan a apostarle a un, a un, en mi próximo PowerPoint voy a crear como un pedacito donde salga mi cara para no estar yendo de un lado para el otro. Bueno, eh, en ese sentido también está entonces Naum Gabo. Ya pues como que vamos a tratar de artistas que ya vamos a empezar, ya son artistas que están más como de la década de los 70, 60, 50 ya, pero han tomado como referentes a estos artistas anteriores, a esta idea de seguir el movimiento y como a esta utopía de que el arte trascienda de su espacio como inerte, que el arte trascienda de esa idea de tener que ser contemplado como algo estático y más bien como hacer como que el arte sea entonces algo que esté dinámico, algo que esté en constante movimiento y algo que, por supuesto, sin duda alguna, algo que nos posibilite eh, interactuar con él, ¿sí? Estas obras de Gao, entonces, digamos que salen todas estas líneas del plano y se colocan en un plano tridimensional. Son figuras que no tienen, en principio, no tienen ninguna intención como figurativa o ninguna pretensión, simplemente se trata de una representación de la forma por la forma, dejando espacios. Y como decía Marta Traba en uno de sus videos hablando sobre los artistas abstractos, el blanco no es que represente el blanco es que tal vez está representando realmente es el vacío, ¿no? El vacío, el momento en que no hay arte, pero igual se hace parte de él. Entonces también son discusiones que tienen que ver mucho con la interpretación de las formas y cómo cada quien las hace. Tenemos a Anthony o Antonio Presberg, vamos a colocarlo aquí, Pepsner. Estos son artistas europeos de diferentes orígenes, de diferentes lugares, ¿sí? Todos esos artistas también de nuevo desde la década de los 70, 50, ¿sí? Tenemos ahí esa exposición de Pepsner de 1957 que se realizó en el Museo de Arte Moderno de, creo que de Francia. Entonces, digamos, en el 57 ya como que salimos del plano a pesar de que eran muchos artistas que también venían desde la arquitectura, salimos del plano y pues vamos a representar el movimiento. Y creo que algo que sin duda alguna, pues aquí tenemos en el cartel la obra que estamos aquí, tenemos aquí expuesta, creo que sin duda alguna lo que determinó o lo que posibilitó o lo que nutrió la idea del arte cinético es el vacío, o sea, el vacío y como también una sensación de levedad, una sensación de eh, vacío, pero como fluctuante, ¿no? Como algo que puede estar allí fluctuando, sostenido en un pequeño soporte, donde el viento, donde el vacío da como esta sensación también de movimiento, ¿no? Porque por allí también va a pasar el aire, por allí también va a estar como esta materialidad y también está representando toda esta noción, ¿no? Del movimiento. Está Laszlo, Moholy Nagy Laszlo, el pintor de nuevo y de nuevo. Encontramos figuras geométricas, rayas, un fondo plano, o aquí en este caso un fondo vacío, y en este caso Laszlo lo que hace es jugar con elementos muy prácticos como lo son el cuadrado y el círculo. El cuadrado y el círculo y la línea, vemos que son líneas con planos de color y también tenemos desde ese sentido otro artista interesado en la pintura, otro artista interesado en las formas geométricas y un artista que pues estuvo más activo fue como en las primeras décadas del siglo XX, años 20, años 30, también como en esta situación, en este interés, ¿no? De controvertir entonces la academia y también seguir. Me gusta de esta obra de Laszlo, es que al contrario de Candice, que otros artistas que hemos visto, que hemos venido viendo, Laszlo sí entrega un color plano y todo, ¿no? Entrega una figura plana, pero yo pienso que lo interesante es ver cómo aquí tenemos que hay como unas transparencias, unas veladuras.
Entonces es como esa representación de si la figura no se acabara ahí y estuviera pasando por encima de las otras. Estas transparencias me parece a mí que llaman la atención, especialmente en la pintura que tenemos a la derecha, porque creo que devela un poco como el movimiento de las figuras, la posición una detrás de la otra y la manera en que ellas también entonces se interseccionan, pero no se niegan, al contrario, lo que hace es resaltar cada figura por medio de estas veladuras. Un artista cinético, en este catálogo que tenemos aquí, que nos salta un poco, digamos, cronológicamente, es Calder. Calder es un artista que él entonces, si nosotros vemos atrás si nosotros vemos atrás las pinturas, vemos como figuras geométricas sueltas, ¿sí? Ahora, estas figuras geométricas de Alexander Calder, él las va a tomar, pero entonces va a ser como una suerte de móviles, ¿sí? O sea, ya vamos a hacer más literal lo que puede significar el hacer el hacer la escultura cinética, ¿sí? Estamos hablando de la década de 1960. Yo creo que Calder, después de hacer también un ejercicio pictórico, porque pues también eran artistas que antes de esculpir pintaban, como que lo que hizo fue hacer esta misma suerte de figuras geométricas, pero lo que hizo yo creo fue recortarlas un día, yo creo que él las recortó las figuras geométricas y llegó, cogió un palo y las colgó. Y así pudo hacer este arte cinético, ¿no? Que hoy en día ya nos puede parecer algo más decorativo, algo más como con un concepto más tranquilo, pero pues en la época significó bastante, porque significó realmente, literalmente, hacer el ejercicio de sacar la geometría de la pintura y ponerla en un espacio 3D, aunque sus figuras geométricas, como podemos ver aquí, sí, se trate pues como de hojas planas, sí, no es que sean una figura de bulto, un modelado, no se trata de eso, se trata de figuras recortadas que fueron recortadas, a la cual le damos una forma, figuras que digamos ya estaban apareciendo en la pintura, las colgamos esta figura, pero al colgarla con varias en una estructura y darles movimiento, ya se pasa al plano tridimensional. Y creo que esto es lo que hay que reflexionar, o sea, cómo a partir de pequeños elementos, de pequeñas figuras, de pequeños referentes visuales, de otras pinturas y el propio ejercicio de boceteo, se puede generar esta tridimensionalidad, ¿sí? Conjugando, reuniendo diferentes elementos. Tenemos aquí este artista que es Kenneth Martin. Kenneth, pues realmente la obra de él me pareció pues muy curiosa, muy simpática, diría, porque es que es algo muy básico, como digamos lo que pretendía ser el arte geométrico, pero me pareció básico, pues yo dije, bueno, o sea, son líneas ahí sobrepuestas unas con los otros, los colores y tal. Sin embargo, encontré esta hojita milimetrada y yo veo aquí como unas fórmulas, unos números, una vaina ahí, un resta, suma, no sé qué, soy malísimo para los números, entonces me causó bastante curiosidad. ¿Por qué? Porque parece entonces que el artista, para poder hacer estas composiciones que estamos viendo, él se ponía a jugar con las matemáticas, con la física, no sé, y se ponía entonces a girar todas estas líneas en el plano, tal vez siguiendo un orden, siguiendo un orden de consecuencias, sí, siendo como consecuente con esta obra, con sus palitos, con sus líneas, y a partir de esta consecuencia que le dictaba la matemática, pues él entonces empezaba a realizar su representación. La verdad me pareció muy curioso, muy chévere, pareciera algo muy sencillo, pero parece que el tipo como que le metía la gana de que fuera como más científico, más matemático. Ya saliéndonos del plano, entonces tenemos obras de este tipo, que son obras tridimensionales, pero igual que las de Calder. ¿Qué es lo que van a hacer estos escultores cinéticos? No es una escultura de bulto, no se trata de hacer un modelado y hacer un vaciado. Se trata de coger elementos planos, elementos geométricos
y disponerlos de manera que esto genere un volumen, que su disposición genere un volumen y que de esta manera entendamos el arte cinético también como una transposición de la pintura del plano bidimensional al plano bidimensional, pero adornado con estructuras que le dan el movimiento y que este movimiento le otorgan entonces a este plano bidimensional la idea de la escultura, de lo tridimensional, de la ocupación del espacio. Está este artista griego que es Takis, me pareció muy bonito este señor porque este señor ya va a otro lugar, el movimiento como física desde lo electromagnético o desde lo magnético, porque aquí donde ven sus obras, sus bolitas y todo eso estamos hablando más o menos de 1962. Me gusta traer aquí a la exposición, al catálogo, carteles publicitarios de las exposiciones del artista o también libros, ¿no? Me parece a mí que facilitan bastante como ubicarlo. Entonces estamos hablando más o menos de la década de 1960, 70, y entonces lo que hace Takis es jugar con los metales. De nuevo seguimos jugando con la misma figura geométrica que nos entregó la pintura futurista, que nos entregaron algunos artistas geométricos. Seguimos entonces con la escultura geométrica magnetizada. ¿Por qué? Porque lo magnético es lo que nos va a generar movimiento, el imán. Aquí donde ustedes pueden ver esas dos imágenes, lo que tenemos ahí son imanes. Entonces, en este caso, esta obra, busquen en YouTube esos artistas, digamos, Alexander Calder, Takis y Kenneth Martin también. Estas esculturas, si ustedes ponen en YouTube, es muy probable que encuentren las obras en funcionamiento, ¿sí? Lo ideal sería como tener un video como para ver cómo todo esto se conjuga, pero pues pueden consultarlo en YouTube. Entonces, como estos pasticos, estas maticas creciendo, ¿sí? Ahí salidas, esas florecitas, va a pasar por ellas un péndulo, ¿sí? Y este péndulo es un imán. Y como ellas son metálicas, a medida que el péndulo se acerca, ellas van interactuando, ellas se van acercando, ¿sí? Son obras que no tuvieron como un interés social de alguna manera, pero de todas maneras sí estaba implícito, porque es que también, digamos, pensar en la analogía o en la alegoría de ser metales, de irnos al imán, y además de disponer toda esta cantidad de figuritas y todo lo demás, pues también nos hace como sentir como esta atracción, ¿no? También que tenemos como humanos, pero realmente su interés pues fue como jugar con la física, ¿no? Yo creo que esto lo decía una vez yo en clase cuando era estudiante, decía, pero entonces ¿en qué momento el arte se volvió una feria de la ciencia? ¿No? Se volvió la feria de la ciencia, pues, o sea, ya vamos a hablar de arte y entonces vamos a hacer un experimento y entonces miren, hay un mecanismo que gira y ya, esta es mi obra. Pues resulta que los artistas cinéticos como que tuvieron como el aval para poder hacer esto, tuvieron la posibilidad de emprender de esta manera el arte y de alguna manera, si así lo entendieron como un campo de experimentación, pues de todas formas tenía una preocupación sin duda alguna, una preocupación por llevar estos elementos al campo artístico, a la sala de exposición. Porque el hecho de que esas cosas llegaron a la sala de exposición es esto como ir en contra, como de sacar de la sala un montón de pintura, un montón de cosas que se estaban dando, y entonces digamos, de alguna manera, lo que se quería hacer era como dar la posibilidad de escapar un poco también del formalismo de las ciencias, del formalismo que puede tener, digamos, la física y todo esto, y que este formalismo entonces se acabe y se pueda experimentar de una manera más libre, yo creo que sin tantos informes, la interacción mecánica y la interacción magnética, ¿sí? Es jugar. El arte yo creo que posibilitó a muchos artistas que cansados de la física o de la mecánica o de la matemática y su rigidez como la única verdad, pues también pudieran jugar allí por medio de estas figuras que generaban movimiento a partir de la experimentación. Además, porque se trata de un objeto artístico, ¿sí? O sea, no estamos desarrollando un invento para curar una enfermedad o para agilizar el transporte, no se trata nada de eso. Y por eso se puede experimentar y por eso hay libertad y por eso se lograron este tipo de cosas.
Está también Paul Bury, él va a jugar con el agua. Hay algo muy importante, muy interesante con estos artistas y es que también el agua va a jugar un papel importante. El agua como dinamizador del arte y como dinamizador del movimiento en estas esculturas metálicas, en estas esculturas que de nuevo siguen conservando sus figuras geométricas, ¿sí? La figura geométrica no se va a extinguir, ahora va a interactuar también con elementos de la naturaleza, como por ejemplo el agua. Entonces el agua va a ser como también un componente importante a la hora de pensar el arte, ¿sí? Ya no es pensar la obra como la obra, sino también la obra como un dinamizador o un recipiente donde el agua también interactúa y donde también sean diferentes interpretaciones. Y tenemos aquí a Tinguely. Aquí creo que hay como una suerte. Bueno, ahorita les explico sobre esta máquina. Tinguely es un artista francés. Realizó sus esculturas más o menos entre el 54 y 1970. Ahí lo tenemos. Y Tinguely, como yo les había dicho, o sea, sí, hay figuras geométricas y todo, pero también hay un momento en que ya no, ya, o sea, Tinguely se va a meter por allá a los talleres de mecánica, a las industrias, a las fábricas, a todos los lugares, a las ferreterías, a buscar qué es lo que nos sirve y se lo lleva para el taller y en el taller monta sus máquinas que son fantásticas, o sea, es muy lindo. Busquen en YouTube también, busquen en el YouTube, pueden buscar Tinguely y van a ver todas sus obras en funcionamiento, todo ese engranaje, toda esa mecánica, porque esa mecánica, esa forma de que se giran, en cómo él recicla, en cómo él crea esos mecanismos que no sirven para nada, no sirven para nada esos mecanismos, solamente para que el artista exprese cómo a través de la transformación y manipulación de estos elementos, también, digamos, podamos pensar de que, bueno, se produce mucha basura electrónica, mucha basura mecánica y cómo la estamos aprovechando. Pues el artista crea sus máquinas sin ningún interés de, digamos, desarrollar un robot o desarrollar un carro o desarrollar un mecanismo que nos salve o nos facilite algo. Simplemente se trata de crear a partir de herramientas, de engranajes, de todo eso. Se trata de tratar de darle otro uso a eso, ¿sí? Otro uso mecánico. En Colombia tenemos un artista que también trabajó mucho eso, que es Felisa Burstin. Felisa, Felicia. Ay, nada. Esperé a ver porque me olvidó el nombre de esta mujer. El caso es que Felisa Burstin, ella también va a ser ella también va a ser una suerte de esculturas, tal vez no sé si como inspirada en ella, en Tinguely, pero pues son contemporáneos. Ella también desarrolló su arte durante la década de 1960. Y entonces Felisa Burstin también hay una obra súper bonita. Yo voy a hacer una atrocidad que no debería hacer en un video como estos, pero pues no pensaba hablar de ella, entonces me toca así. Feliz Agustín entonces va a también crear una serie de máquinas, ¿sí? Y también a partir de la experimentación, buscando materiales y todo lo demás en la calle, etcétera, igual que lo hace Tinguely. Además que Felisa Burstin, al igual que muchos artistas colombianos que vienen aquí a establecerse en el siglo XX, hay que tener en cuenta que muchos artistas, además que su apellido Burstyn claramente no es de origen español, pero muchos artistas alemanes, muchos artistas europeos, polacos, etcétera, para incluso está Nicole Cívicas, que es la mamá de Mocus, que son de Letonia, entonces, o Lituania. Entonces también son como muchos artistas que emigraron hacia acá y empezaron a hacer la obra aquí en Colombia, pero pues muy influenciados como con el movimiento que sucedía. Felisa usaba entonces chatarra, igual que Tinguely, hacían todo eso y hacían sus obras. De alguna manera hay que resaltar que, por ejemplo, en el caso de Tinguely, la obra que tenemos aquí a este lado, esta obra que tiene colorcitos, esta obra de Tinguely tiene color y tienen color, bueno, igual que está atrás. Sin embargo, él tenía una relación con Nicky de Sanfer, que es otra artista que hace unas esculturas muy lindas, coloridas también. Entonces yo creo que esa obra también es como la influencia de Nicky en ese sentido.
Eh, bueno, entonces continuemos. Y tenemos aquí otro artista que es Schuffer. Espera que ahora no estoy pudiendo correr mi circulito. Eso ya. Schuffer, también otro artista, también, pero miren que él no está reciclando, o sea, claramente él está cortando las láminas, sus círculos, sus vacíos, claramente lo está cortando a su gusto. Digamos que así como está el arte abstracto, también de la década de 60, digamos que también como está la pintura abstracta que presenta como ciertas, ¿cómo decirlo? O sea, la pintura abstracta que, digamos, está el expresionismo abstracto, que es el dripping, el arrojar la pintura, el no sé qué, pero también está la pintura abstracta geométrica, que es más controladita, que la pincelada es más rectica, etcétera. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo de una escultura cinética más controlada. Con Tinguely y con Felisa, por ejemplo, vamos a tener es como esa locura de encontrarle lo que encontrarlo ponemos y formamos una máquina, tal vez no con mucha planeación, pero en el caso de Schuffer, sí tenemos como un metal cortado, unos planos de colores definidos, una escultura que está más como acorde, está más relacionada con esa idea de mantener una forma o de sustentar una figura. Y tenemos este artista que me pareció espectacular, que es Harry Kramer, no sé. Yo pensé fue como en jaulas de pájaros. O sea, yo creo que ese señor se la pasaba recogiendo jaulas de pájaros o alambres para hacer jaulas de pájaros, perdón. Y creo que es interesante ver cómo él va a crear como una suerte de jaulitas interactivas, ¿sí? Como vemos en la fotografía allí, las chicas acá están como moviendo, activando un mecanismo para poder ver lo que sucede dentro de su jaula. Entonces parece interesante la manera en que este artista recicló, porque claramente creo que se trata de alambre reciclado, para hacer unas manivelas. De nuevo, vayan a YouTube, coloquen Harry Kramer y estas jaulitas entonces con una manivela, con un mecanismo se activa y comienza a suceder algo dentro de ella. Es arte, lo vamos a tomar como arte para la época, porque de alguna manera lo que hace es ir a la sala de exposición. Y si va a la sala de exposición, si esto va a la sala de exposición, es porque ya se está validando como arte. Y justamente era lo que hacía la crítica. La crítica está validando todas estas cosas como artísticas, como arte. Y por eso los artistas van a tener toda esta visibilidad. ¿Listo? Tenemos un latinoamericano, volviendo a la pintura, que es Carlos Cruz Diez. Este artista también está, digamos, en un límite difuso, porque también podemos meterlo entre los artistas del pop art. Sin embargo, ¿qué vemos aquí? Color, color, rayas y color. Toda esta contraposición de rayas y color son resultado de un estudio, yo creo que físico óptico, para poder conseguir y saber y acertar en qué momento los colores están como contrapuestos unos con otros, generan otras visiones. Entonces, esto me parece a mí interesante en el sentido de que solamente con la pintura y solamente con un elemento que es la línea, porque aquí nosotros ya no tenemos ni círculos, ni cuadrados, ni nada de eso, simplemente línea y color. Entonces, como a través de estas líneas y de estas superposiciones, también podemos entonces crear, ¿no? Podemos entonces tener la sensación de que hay movimiento, independientemente de si sea óptico o cinético, el asunto es que hay movimiento. Y como vemos en esta imagen aquí de la derecha, también como jugando con las transparencias, jugando con el vidrio, ¿no? Llevándolo también, digamos, a lo escultórico, pero de nuevo quiero que tengamos claro eso. Es un escultórico que está limitado por el plano. Es un escultórico que está limitado por la figura geométrica. No es una escultura de bulto, es el recorte de la pintura, el recorte de la pintura llevado a lo bidimensional. Y es una estrategia que en algún momento a mí me funcionó cuando quería hacer como una suerte de esculturitas. Entonces es justamente eso, podemos recortarlo y podemos disponerlo de otras maneras para poder ampliar esa visión y esa estrategia como artistas.
Tenemos aquí, ay, me voy a poner aquí en el circulito. Ah, me encanta. A ver. Ay, me encanta quedar aquí. Voy a tomar un pantallazo de esto. Listo. Julio Lepar es esto, un artista que, ya se quedó mejor. Es un artista que, digamos, jugó mucho con el círculo y con el punto, ¿sí? Esta obra que tenemos aquí, donde yo estoy metido, es un círculo que simplemente se forma de algo tan básico, yo creo que es como una pincelada o coger un marcador y hacer entonces empezar a hacer como a peinarlo, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos, bueno, estos son como sus bocetos. Sin embargo, vemos que todo obedece a un orden, todo obedece a también a una manera en cómo va eso, en cómo se va yendo hacia un lado o hacia el otro la pintura. Y de alguna manera todo esto nos lleva a pensar en la manera de que el arte, no simplemente estamos hablando de limitaciones no estamos hablando de limitaciones, digamos, de la pintura, o no estamos hablando como de que el arte cinético entonces solo obedece a la pintura y ya no. El arte cinético también obedece al dibujo, ¿sí? Y este dibujo se consigue, se logra por medio de la aplicación de diferentes eh, colores, gamas, materiales y todas estas exploraciones. También es muy importante. Esta obra aquí, también como muy cósmica, muy astronómica, entonces eso también tiene que ver con eh, la manera en cómo podemos nosotros asumir o no la pintura, ¿sí? Y es como ese escape también que puede generar el dibujo, ¿no? Porque también, digamos, en el asunto, por ejemplo, del arte de los constructivistas, ellos hicieron mucho collage, ¿sí? Entonces también incorporar otras técnicas, no únicamente la pintura, en el caso de los abstractos, de los artistas del arte cinético, sino también incorporar otros materiales, otras técnicas, a partir de algo tan sencillo como el punto, como lo hacían los impresionistas puntillistas, formar sus composiciones. Porque Julio Lepard va a hacer entonces esta suerte después más adelante, ay, tengo una duda. Entonces, ese señor Julio Lepard va entonces también a continuar con la línea, como vemos ahí es un interesado en la línea, vemos en esta exposición como varios de sus cuadros, y entonces la idea es que el artista eh, experimente y haga como unas obras que, digamos, de alguna manera presentan una serialidad donde una se va uniendo con la otra, ¿sí? Donde hay una unión, una secuencia de la una con la otra, como si fueran máquinas, como si fueran ductos de aire o ductos de desechos, algo más industrial, algo también que yo creo tuvo una influencia también de la industria, del desarrollo, de lo mecánico, etcétera, de lo tóxico. Entonces pienso que cada una de esas tres etapas que presenta ahí, digamos, primero unas obras blanco y negro con un fondo de color, las otras ya como con unos ductos que llevan más colores, ahí el arco iris, la otra representando el vacío como la extracción de esta tubería y la de arriba finalmente usando pues paletas de color, digamos una con amarillo, rojo y azul y la otra con verde, azul y amarillo. Entonces, Julio Lepard también con intervenciones en pared, todo lo demás. Y tenemos entonces aquí a otro artista que se llama eh, François Molleret. François Molleret va, igual que Julio Lepard lo hizo, con sus cositas aquí, con sus cositas, con sus vainitas. François Morelet lo va a hacer con puntos. Y si ustedes miran esta sala, ese montaje que hicieron, porque la verdad no creo que el montaje sea obra de él, yo creo que la museografía la encargaron así, pero si ustedes ven en esas pinturas, estamos hablando como si yo tomara este vestido, este saquito mío, y yo me pusiera a mirarlo milimétricamente. Si yo me pongo a mirar, si yo me pongo a entrar mucho, 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 mucho en esta obra, pueda encontrar como los puntos del tejido. Y es algo que también pasa con lo pixelado, ¿no? Con el pixel.
Entonces él lo que hizo fue como aprovechar el pixel, aprovechar esta unidad mínima de formación visual, creo yo, y a partir de esa unidad mínima crear composiciones que no necesariamente eran figurativas, sino que era también justamente la propia repetición de esa unidad mínima. Aquí tenemos un experimento que podríamos hacer algún día y es este negocio, digamos, de nuevo con la unidad mínima, de nuevo con, pero ese es un ejercicio de quitar y poner. François lo que hace es, digamos, algo muy sencillo que podemos hacer en el colegio, en una manualidad, es algo súper sencillo, es colocar en un plano, colocar cinta crepé, fita crepe, cinta de enmascarar, fita crepe, cinta de enmascarar en un plano, colocamos nuestra red, pintamos y cuando retiramos la cinta nos va a quedar eso. Nos va a quedar como los elementos que nos interesan, los elementos que queríamos o que se formaron a partir de la transposición de la pintura. Y en la pintura de al lado tenemos algo que combina divinamente con nuestro fondo rosado, que es lo mismo, o sea, es la raya. Pero si miramos fijamente, las dos pinturas tienen una fuerza visual, óptica, que hace pensar que, que está en movimiento porque el truco del arte cinético también va a ser la repetición, y la repetición de estas figuras generan efectos ópticos que llevan al movimiento y que también nos va, de nuevo, como les decía al principio, a hacer pensar, ¿es artista cinético o es artista óptico? El límite es muy difuso, es un poco difícil de determinar. Sin embargo, lo cierto es que estamos ubicados en este momento de la historia del arte. Tenemos a Horacio García Rossi, venezolano. Él también, de nuevo, la repetición, el movimiento. Miren aquí, bueno, aquí de nuevo tomó, como les digo, lo que hay que rescatar mucho, mucho, mucho del aporte de los artistas cinéticos es su capacidad de abstraer, de crear una escultura a partir de lo plano. Porque de nuevo vuelvo al circulito que hice hace un rato. Si yo coloco este círculo colgado, pues no tiene gracia. Pero si yo coloco una gran cantidad de círculos colgados, puedo generar un volumen, puedo generar una figura geométrica. Y eso es lo que hicieron muchos los artistas cinéticos. Pero no solamente extrayendo cosas materiales como de la pintura, no. También lo hicieron, digamos, con transparencias, con vidrios, con todo eso también posibilitó hacer este tipo de volúmenes. La imagen del centro, como podemos ver, también es un circulito que se repite y que por medio de una línea intermedia vamos a generar también como una sensación de caída. ¿Ok? Este artista me pareció muy interesante, esta obra está muy linda y que si ustedes piensan esto, uno lo ve digamos, en la época de los años 60, 70, 80, la decoración de interiores, el diseño de baños, el diseño de toda esta cerámica y de todo lo demás, tuvo que ver bastante con eh, estos artistas. Digamos, en Brasil hay otro artista también que, digamos, hacía mosaicos, azulejos para baños, y su obra era poner los azulejos que no coincidieran, ¿no? Sino ponerlos así como locos. Y entonces, pero también eso tiene que ver mucho, o sea, vemos eso, lo podríamos encontrar perfectamente en un baño divino, esta figura del centro como decorador, ¿sí? Entonces, hay que ver entonces esos límites entre el diseño, entre la arquitectura y entre el arte, que son límites espectaculares cuando se difuminan y no sabemos en dónde estamos. Marta Boto, que es una artista argentina, Marta Boto, de las pocas mujeres que mencionan los libros, creo que hay una deuda en este capítulo y es que debí investigar más sobre artistas mujeres, porque no creo que la gran mayoría hayan sido hombres, además porque muchas mujeres en la época lo que podían estudiar era arte y decoración, era como todavía aún era mal visto que una mujer estudiara artes plásticas, empezando porque iban a tener una clase de diseño, de dibujo con un modelo desnudo, pero digamos que muchas artistas sí de pronto hubiesen estado interesadas en este arte cinético en la medida de que arte y decoración incluían mucho el diseño. Y estas formas que surgen del arte cinético también están muy relacionadas con el diseño de objetos. Entonces está Marta Boto, también lo mismo, el circulito espectacular, me encanta que esa figura se repita. No sé si ustedes ya habían visto este tipo de cosas como
en barandas o en muros o en algo, pues bueno, es en este momento con Marta Boto donde podemos jugar con los círculos y podemos jugar con el color para crear también movimiento, continuidad, secuencia. Tenemos ya finalizando este capítulo, aquí este pedacito de arte cinético para hablar del arte pop. Hemos sumado el arte cinético al principio porque, bueno, primero así está en el libro de Nico Estango, primero nos hablan del arte cinético y segundo porque creo que es el que tiene sus orígenes con el arte futurista de comienzos del siglo XX. Tenemos a Alicia Clarke, líneas vivas. Ella creó una serie de bichos, de animales, bichos en portugués es animales, y es como jugar con, o sea, en alguna parte yo tuve la posibilidad de en Brasil de ver obras de ella en el Inhotim y realmente es cosas gigantes y tiene cosas mínimas pero también cosas gigantes. Y esas cosas que ella hace, esas figuras geométricas que ella crea a partir de pliegues, también lo mismo, insisto, chicos y chicas, chiques, se trata de empezar a jugar con una forma plana y darle diferentes movimientos, darle diferente transformación, darle las diferentes posibilidades que tiene al jugar simplemente con los dobleces. Pues Ligia Clark es un artista que nos va a entregar esta posibilidad, que nos va a permitir, igual que lo hizo Ramírez Villamizar, igual que lo hizo Negret, igual que lo hace el artista colombiana Fanny Sanín con la pintura, es pensar que estos dobleces también se pueden convertir en una escultura. Y Ligia lo hace. Y también como lo tienen, igual que otros artistas, tenemos lo mismo. La llegada a la escultura por medio de la pintura. Entonces nos queda como la pregunta, ¿será que hay que pintar para poder esculpir? Ya pues llegando así como a nuestros últimos artistas cinéticos está Agap, lo mismo, pero aquí ya estamos pisando los límites de lo óptico como siempre, preocupación por el color, línea. Tenemos a este artista Joseph Albers, que es muy básico, solamente colocar líneas, planos de color. De nuevo se hace el uso de la transparencia y, digamos, la figura como dislocada, ¿no? Este artista, digamos, que se mantuvo en su idea de hacer las cosas como rectas, como cuadrados, como rectángulos, con encuentros entre los planos de color. Y él tiene un libro, está en PDF, voy por ahí, que se llama Interaction of Color. Entonces, ¿qué pasa con este libro? Este libro va como a darnos una teoría del color o teoría del color al momento de hacer estas composiciones. Es un libro publicado como en los 60, entre 70, entonces también es un libro un poco antiguo, pero que nos ofrece unas herramientas interesantes. Finalmente llegamos al arte óptico. Me voy a meter aquí, ¿dónde me meto? Ay, esperemos a que esto reaccione. Bueno, tenemos el arte óptico y vamos a comenzar con el referente, el mayor de los referentes, que es Vasarely, Víctor Vasarely. Víctor Vasarely entonces va a empezar, pero ¿qué pasa? Tanto en el libro Nicos Estango se menciona en una parte Vasarely como artista cinético, pero también como artista óptico. Creo que está más conocido como artista óptico y creo que estas imágenes las hemos visto mucho en internet, en Facebook, en no sé, creo que en varios lugares se ha repetido esta imagen porque resulta fantástico, digamos, poder ver una imagen y pensar que esa imagen se mueve, que esa imagen tiene movimiento, profundidad, etcétera. Estos artistas lo que hicieron fue eso, experimentar con esas imágenes, experimentar con esas formas y de esa manera crear ciertos efectos visuales. Digamos, no es necesario hacer una escultura para representar la profundidad, eso ya lo sabemos con la perspectiva, con los artistas renacentistas, etcétera, pero en este caso lo estamos haciendo desde lo abstracto, desde la propia intangibilidad de lo abstracto. Entonces, eso también es lo que nos posibilita esta serie de artistas, ¿sí? Pensar en esos puntos. Ya pues nos queda admirar las obras que tenemos aquí. Está J.R. Soto, Jesús Rafael Soto.
Es otro artista también latinoamericano, también desde la línea, también desde la creación de escultura a partir de planos. Y vemos tres esculturas divinas. Esto en un diseño de interiores, yo creo que si alguien está interesado en irse por esa línea del arte, espectacular, porque es que de todas maneras de eso se trata, o sea, de cómo, digamos, a partir del cinético voy a tomar esos elementos para crear ese tipo de composiciones, sin necesidad obligatoriamente de entrar en un dilema o en un debate conceptual. No, no es necesario. Simplemente estamos retomando lo que de un ejercicio anterior que ya veníamos de la pintura. Tenemos aquí otros lugares donde me puedo meter que es, por ejemplo, Peter Sedley, va una figura muy repetida. El arte óptico es el círculo y el círculo con sus repeticiones. Estas maneras de representar el círculo también nos hace pensar como en algo que está en constante movimiento, como cuando cogemos un trompo o cogemos una pirinola o un plato incluso, llegamos y lo giramos y cuando giramos el plato empieza a dibujar, ¿sí? En la medida que va tan rápido, se difumina tal vez la figura que teníamos ahí pintada en estos círculos y a medida que da tantas vueltas, tantos giros, acaba mezclándose el color, ¿sí? Y creo que eso es lo que, a lo que juega Peter Sedley. Aquí tenemos más obras de él. También como jugando con las rayas, con las vibraciones. O sea, esta obra, por ejemplo, que tenemos acá, me parece muy chévere porque es que si ustedes miran ahí con detenimiento en las rayitas, ¿sí? Las rayitas acá, ellas se expanden. Y es como si pusiéramos una piedra, tiráramos una piedra al agua y se expande la onda, ¿sí? Esto es como otras posibilidades del arte óptico. Porque es que el arte óptico, al fin y al cabo, acaba dando es continuidad a lo cinético y a las rayas, a las líneas. Tenemos aquí a Lev Pons, otro artista, también con un elemento tan básico como el punto. O sea, punto sobre un color y ya. Dispersos. ¿Qué diferencia hay entre esto con el arte abstracto? Es que el arte abstracto, de alguna manera, la pintura no era tan controlada. El arte abstracto llegábamos y pintábamos todo así en el plano así, echábamos pintura, color, todo lo que cayera, hacíamos unas manchas, pensábamos en color, pero con el arte cinético, con el arte óptico, lo que sucede es que yo ya voy a llegar, voy a coger una reglita, voy a coger un compás y voy a empezar a calcular dónde va cada cuadrito, dónde va cada cosa, dónde va cada circulito, etcétera. Esa va a ser la diferencia. Que el arte óptico y el arte cinético, aunque no representen nada figurativo, sí lo que hace es controlar lo que se representa. El círculo controlado, las figuras controladas, los puntos controlados y, por supuesto, calculados. Calculado cada espacio para tener cada secuencia, como aquí, dos puntos, espacio, dos puntos, espacio, dos puntos, espacio, punto, 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 porque es que esta frecuencia es la que nos va a generar entonces la idea de lo óptimo. Tenemos a Richard Anuskivich, creo que es ruso tal vez, o no, como alemán, ¿cierto? Austriaco. Lo mismo, la repetición de la línea, la repetición de la figura, la repetición y el efecto que esta figura repetida produce desde la vista, desde la visual. O sea, el efecto es como ver un montón de líneas seguidas, 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 y este montón de líneas genera como una especie de reflejo, ¿sí? De continuidad. Y eso es como lo interesante, ¿no? Hacer el ejercicio de poner líneas seguida tras seguida, pensando en el color y pensando en todo lo que este puede generar para, digamos, crear efectos visuales. Por ejemplo, en esta pintura de acá tenemos un cuadro verde, ¿sí? Y debajo otro verde, pero realmente es el mismo cuadrado, solamente que se pusieron las líneas encima, pero esa contraposición de blanco, de rojo, verde, rojo, verde, rojo, verde, genera que el artista, entonces, que la imagen de fondo, que el verde de fondo se cambie,
pero es el mismo tono. ¿Por qué cambio? Por la misma posición de un color y del otro, visualmente altera el pigmento, sin necesidad de mezclarlo. Aquí está el artista con sus obras, para tener como una idea del tamaño de las obras. Tenemos a John Goodyear. Este es muy chévere porque este señor no se conforma únicamente con pintar las líneas, así como en esta, un cuadro verde y encima las otras líneas. No, él va a llegar y va a coger palos, va a pintar listones, pinta los listones con rayas, con líneas, ¿sí? O sea, él va a decir, bueno, voy a pintar este listón de verde, varios listones de verde, y no va a hacer la composición sobre la tela, no, lo que va a hacer es sobre las propias rejas de madera que va a tener, las va a formar y va a contraponerlas unas sobre otras. Ya como saliéndose del plano realmente, como queriendo ir a lo bidimensional, ¿sí? Queriendo salirse a lo 3D, sobreponiendo sus obras no desde el plano pictórico, sino el objeto como tal y encima la obra. Está Ludwig Wilding también. Aquí les voy a dar un nombre como para no desconocer a todos estos artistas. Ludwig Wilding también, las rayas, el círculo sobre la raya. Aquí ya tenemos otra cosa que es el círculo sobre la raya. Tenemos las rayas, tenemos estas figuras y a su mismo tiempo tenemos las ondas, que nos generan un efecto de ondulamiento, ¿sí? Igual acá. Está entonces aquí otro artista que es Mon Levinson. Este artista me pareció chévere porque todos sus compañeros eran muy coloridos o muy de blanco y negro y este solamente es con blanco. ¿Y cómo genera eso blanco? Pues hace algo con un material que se llama plexiglass. En el año del 66 encontré esas tres imágenes. Lo que hace es como meterle también como luz, como electrónico, como si fueran paneles, entonces solamente usando el blanco y también con figuras geométricas generando ciertas sensaciones. Aquí hay una pintura de él extrayendo entonces el círculo, esto me pareció súper lindo como para un bolso, está súper bonito. Y aquí como un boceto, ¿no? Con gris y tal. Tenemos a Carl Gessner. Algo que tienen estos artistas ópticos, que tal vez no vayamos a encontrar, digamos, en otros artistas, por más de que hablemos de arte abstracto, ¿sí? Es que ellos fueron maestros y maestras creando arte al tiempo que creaban paletas de color. Ahorita vamos a ver un artista maravilloso que también puse ahí, que no es muy geométrico, pero crea unas paletas de color. Entonces creo que los artistas crean paletas de color. Los artistas del arte óptico y del arte cinético crean paletas de color. Y esta creación de paletas de color lleva a que hoy en día pues sea muy usada en el diseño. Entonces es muy común, por ejemplo, que los libros que se hicieron para estos artistas, sus portadas fueran diseñadas con sus propias obras, porque son obras geométricas que dada la paleta explorada y dada la creación de colores, la combinación de colores que ellos propusieron, pues se puede ayudar y se puede apoyar mucho en el, eh, en el campo de las artes visuales y del diseño visual. Tenemos aquí a una chica, me encanta esta mujer, Brigitte Riley. Ella entonces aquí en su estudio con sus rayas, ¿sí? Todo también, la continuidad, el movimiento, Brigitte. Y ella va a ser una como de las artistas que más conocemos hoy en día cuando decimos arte óptico, fue de las que más innovó y fue de la que más creó de alguna manera estas imágenes icónicas que ustedes están viendo aquí, que es la continuidad de la línea, la ondularidad y todo lo que ella consigue, ¿sí? Todos estos efectos, yo creo que esos artistas tuvieron que leer o estar apoyados sobre la física o algo así, para que todas estas imágenes y solamente dos líneas generaran toda esta cantidad de efectos. Está Julian Stanczek también. Me gusta esta tela. Es como una tela, como yo regara y arrugara arrugara mi camisa, la arrugara.
Y entonces esta tela es muy interesante porque son también solo líneas y un poquito del desvío de la línea del propio plano. Es como si usted agarrara con Photoshop, hay un filtro que donde uno como que estira, entonces como es, como estirar un poco y estirar ese propio elemento, esa propia línea, algo tan básico como esa línea, también es lo que va a llevar a pensar en algo tridimensional. Y es lo que hizo Julian Stanzak. Yo creo que él llegaba y él cogía, aquí tengo mi mantel, entonces él cogía como que hacía la obra y como que doblaba así la tela, ¿no? Como que jugaba a doblar la tela, pero entonces hacía esa representación en el lienzo usando elementos de la pintura que ya de por sí usaba como tal, como artista óptico. Entonces tenemos aquí el mismo efecto. Y tenemos otro artista aquí donde me puedo meter, a Kenneth Noland. Kenneth Noland, ya aquí empezamos a ver una serie de artistas que no necesariamente tienen que estar como relacionados con lo estrictamente geométrico. ¿Sí? ¿Por qué? Ay, me van a matar. Ah, pero eso parece una mira. Me gusta más este. Kenneth Roland entonces, lo que él hace es como crear como, sí, círculos y todo, pero miren que estos círculos ya son un poquito más chonetos, ya son círculos que no son tan como limpios, como tan pulcros, ¿sí? No, son círculos que en la historia del arte dijeron, bueno, estamos en el arte abstracto, pasamos al arte geométrico preciso, con regla y escuadra, y ahora pasamos a la representación de los círculos, a la representación de esta posibilidad de hacer el círculo sin una preocupación estrictamente geométrica, ¿sí? Está el círculo como elemento, pero no está el círculo como restricción. Entonces tenemos aquí al artista en su taller con sus obras gigantes y sus obras aquí también, sus acuarelas, bocetos, como les digo, creando paletas de color, creando paletas, creando catálogos de color, creando, creo que es lo que, de eso es lo que se trata, ¿sí? Creando catálogos de color en la medida que eh, estas cosas después las podemos combinar al momento de hacer otra composición. Vemos, ay, esta artista es espectacular, Edward Kelly. Vemos aquí como en el espacio expositivo sus obras, como el tamaño, para tener una idea, dimensionar esto. Y tenemos aquí algo súper lindo que es su libro de, como su bitácora, ¿no? Yo creo que como artistas tenemos que tener nuestra bitácora. Entonces él tiene aquí su bitácora. ¿De dónde saca él sus elementos? Para conocer un poco de estos procesos, pues digamos del puente de San Francisco creo que es. Entonces de aquí extrae estas figuras geométricas, de los barcos veleros, de cosas que encuentran en los periódicos. Entonces como que coge estas figuras y a partir de estas figuras comienza a realizar sus composiciones que también son muy ópticas, pero ya en este punto ya no estamos hablando de lo óptico ni con Kenneth. Kenneth, digamos, es el que nos da el paso de lo óptico a lo minimal, porque es que aquí va a tomar elementos como el círculo, que son minimal, que son ópticos, pero ya se vuelve minimal, ya también empiezan a determinarse como minimal en la medida que están haciendo como una preocupación más fluida. Y lo mismo aquí sucede con Erson Kelly. Ya estamos hablando aquí de un artista minimal donde podemos entenderlo como la sustracción o el más mínimo de elementos, burlarse de todo y representar con el más mínimo de elementos y extraerlo. Entonces, por eso les mostraba ahorita el cuaderno del artista, de donde él extrae ciertos elementos característicos que podemos encontrar en la arquitectura, en otros lugares, ¿sí? Y cómo los extraemos y los llevamos al plano pictórico, al plano expositivo. Esta exposición, pues, realmente es un artista muy minimal, además que tienen que tener mucho cuidado también por todo el eje conceptual que se trae alrededor, pero de alguna manera su color, su paleta y la armonía que consigue entre todos estos colores también posibilitan como pensar en algo bonito frente a eso. Tenemos aquí más de sus composiciones. En algún momento de mi vida usé mucho esta paleta verde con este verde con el azul.
Entonces, Elson Kelly lo que hace es simplemente jugar con los planos de color sin una preocupación estrictamente geométrica, ¿no? Es poquito, no es que sea desproporcional, sino que, digamos, esto ya es poco, sea una cosa así para una diapositiva. Entonces, sino que también es usar como estos elementos del arte, estos elementos, esas pinturas, estos círculos amarillos y ya, como esa posibilidad, ¿no? De no hacerlo ni tan geométrico, pero tampoco tan abstracto, pero sí muy mínimo, en el sentido de que usamos un elemento básico que va a ser el color, un plano y ya, chao. Por eso encontramos ahora, hablando de paletas, a este artista que se llama Jules Olitsky. Jules Olitsky es, sí, me encantó. Porque esa paleta de color que ustedes ven ahí, esa paleta nos puede servir, la podemos adaptar como artistas o como diseñadores para diferentes momentos, para diferentes lugares, para llevarlo a diferentes lugares del arte. Pero lo interesante aquí es que es abstracto, sí, es abstracto, pero es controlado, también es controlado, porque vemos que él tiene, el primero no está mezclando la paleta en el lienzo, como si lo hacen los abstractos, sino que el primero lo que hace es colocar el plano y empezar a colocar las figuritas que está viendo ahí. Entonces colocamos una, lo más probable es que haya empezado, hecho su plano morado y después desde el centro, dos puntos, luego un círculo lila, porque el lila vemos que está debajo, o puso primero todo el verde, después puso todo el lila, después todo el rojo y después finalmente el naranjado. Entonces es una construcción que viene paso por paso, pero se inserta el arte mínimo. ¿Y por qué? Porque pues que está representando el hombre. Pero fue válido. Y creo que lo que va a llamar mucho la atención en estos artistas minimal es la posibilidad y la oportunidad que se dieron o que se dio para experimentar la paleta por la paleta, el color por el color. Parecen súper lindos estas composiciones. De hecho, esta la puse ahorita de fondo de mi celular, del WhatsApp, me parece que queda muy bonito. Parece a mí que es una obra que, pues, no sé, el color, todo ahí como que queda también como hay cierta armonía, se queda cierta armonía, siempre el arte minimal va a crear las armonías desde esto. Y ya tenemos entonces otros minimals que no van a ser ópticos, pero que sí van a ser geométricos, más estrictos y que van a venir desde la escultura, ¿sí? Esos artistas que vienen desde la escultura, digamos que van a llegar a proponerlo desde otros materiales también. Nos vamos a, nos vamos a alejar mucho, no un poco, nos vamos a alejar mucho de esta representación de lo pictórico y vamos entonces a caer otra vez de nuevo en la representación geométrica, pero también en la repetición. Todos los artistas que hemos visto, si tienen algo en común, es la repetición. Bueno, de pronto no el anterior, pero casi la gran mayoría de artistas. O sea, un elemento clave para poder conseguir lo mínimo, lo conceptual, o lo minimal, lo conceptual, o ¿qué es lo que estamos viendo? O lo óptico, es esto, crear el arte a partir de la repetición y en este caso a partir de cubos de madera, de cilindros, sea curvo, sea recto. Tenemos aquí esta suerte, digamos, ya no tan expandido, sino más bien como ¿sí? Esta escultura en expansión, digamos, se logra también con la repetición de elementos. Tenemos como ciertos elementos que van a permitir su repetición y su repetición va entonces a permitir su expansión y por lo tanto su interpretación, ¿sí? Y su construcción y deconstrucción, porque son obras que están ahí montadas y todo, están súper montadas ahí en el espacio. Tengo aquí mugre. Están súper montadas ahí en el espacio, pero también el artista yo creo que en algún otro montaje las puede desfragmentar, ¿sí? Como si se tratase de rompecabezas, de legos, de fichas de construcción, una cosa así, con madera. Y siguiendo como esta idea de la madera, del cubo y todo eso, está ese artista que me pareció muy básico, muy minimal, pero muy bonito.
porque es también como lograr que a partir de esta idea de lo mínimo se logre como también la admiración por lo sencillo, por lo básico. Esto estaría lindo, hermoso, estas líneas, esos planos, busquen los dibujos de él, son súper lindos porque son como simplemente representaciones de lo geométrico, de lo tridimensional, pero pues que él hace su secuencia. Aquí entonces, digamos, aquí estamos mirando la cara de abajo, baja, 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 y miramos ahora la cara de arriba. Sí, o sea, también como esa transformación que surge que sufre la forma, pero también desde lo muy básico, desde lo muy minimal. ¿Qué es lo que vamos a encontrar aquí en esta escultura de acá? ¿Qué encontramos? Vemos desde abajo y acá vemos desde la parte de arriba. Todo eso es una cuestión de fotografía, es una cuestión de perspectiva, es una cuestión de cómo lo organicemos. Tenemos a Robert Morris, artista minimal, y aquí ya vamos a empezar a atender, ya para terminar, vamos a empezar a entender lo minimal no únicamente como lo geométrico, ¿sí? Lo minimal no únicamente como lo geométrico, sino también como la pintura o como lo no orgánico. No, aquí vamos a empezar a incluir otros materiales. Aquí van a caer otros materiales. ¿En qué sentido? En que tenemos también entonces la posibilidad de jugar con materiales como por ejemplo las telas, las fibras, la madera, el arte povera también de aquí va a surgir el arte povera, pero entonces, ¿qué pasa? Nosotros ya estamos viendo aquí que no son tal vez figuras geométricas muy simples o muy limpias, muy pulcras, por así decirlo, como lo veíamos anteriormente, que era como el cuadrado y ya limpio, minimal, no. También lo minimal también va a ser como el poco proceso que va a padecer la creación de una obra. Entonces, con Robert Morris, por ejemplo, él trabaja mucho los fieltros, entonces, ¿qué va a tener un cuadrado. Otra vez voy a recortar, creo que me gusta esto de recortar, pero voy a sacar una hojita que tengo por acá de papel iris. Listo. Menos mal que tengo aquí en mi serie cosas a la mano. Entonces vamos a tomar algo muy simple. O sea, ¿qué es algo mínimo? Algo minimal es tener un pedazo de tela, Hay una artista que es Barbarita Cardoso, que ella hace algo parecido. Es tener una tela y simplemente la empiezo a recortar como hasta cierto centro. Entonces, ¿el qué hizo con esta tela? Simplemente la recortó. ¿Por qué hablamos así de este artista como mínima? Porque es simplemente el corto proceso que lleva, que es muy conceptual. Yo creo que en el papel no va a quedar bien mi ejemplo, pero pues ya lo empecé a hacer a gafo. Entonces, esta idea de arte minimal, de arte conceptual también, entonces, va a estar muy limitado al propio proceso. Entonces, el artista simplemente llegó, recortó el papel, recortó la hoja y cuando lo cuelga, entonces, cada una de estas, al ser una tela, pues el papel es más rígido, pero al ser una tela, todo esto empieza a descolgar, ¿sí? Y empieza a descolgar de diferentes formas, ¿sí? Dependiendo de hasta donde le hayamos hecho nuestra incisión. Entonces, esto va a ser lo interesante de Robert Morris, de comprender el material como material, donde la modificación es mínima y donde la fuerza de gravedad va sin duda alguna a definir y a ser parte de esta creación artística. Tenemos entonces aquí con sus fieltros, sus cosas recortadas, también como usando otros materiales. Es simplemente una exploración de materiales y ya que las dispone en el espacio. Tenemos a otros artistas ya, bueno, de nuevo vuelven más a la forma pura, a la forma geométrica, que es Tony Smith. Esto me recuerda a los dibujos que hace Orlando Morales, un artista santandereano, el actual director del Museo Arte Moderno. Hacía también unas figuras así, pero dibujadas. Entonces tenemos ya muchos encuentros con Ramírez Villamizar, con que implicaron aquí nuestros artistas escultores también, Tony Smith, y llegamos a otros artistas que empiezan a incluir también la luz, la raya, todo el color que puede surgir a partir de la propia luz, a partir de sus elementos. Y hay un artista muy lindo que se llama Sol White, que es, bueno, no sé si pronuncia Le White o Lewitt. Bueno, es un artista que, como lo dice este libro que encontré de él, es un artista que es como 25 años
de dibujos en la pared. Entonces, solo igual lo que hace es hacer intervenciones siguiendo una línea de color sobre otra. Entonces, minimal o no minimal, la idea es clara a la hora de intervenir el espacio. Colocamos varias líneas primero de forma vertical y después una línea que en forma como de tubo, parecida a lo que hacía Lepard, interviene este espacio. Entonces también es como el color plano y pronto. Y tenemos aquí, ya finalizando, a Larry Bell, que es lo que hace es parecido a Cruz 10, que hacía las líneas y eso así en una escultura como de vidrio. Él lo que hace es hacer esculturas o crear laberintos con transparencias, ¿sí? Él también las proyecta desde la pintura y coloca sus obrillas en los espacios de la galería para que la gente los circule, para que la gente los ande, ¿sí? Entonces, digamos que dentro de este arte minimal, yo diría que cabe mucha gente, o sea, yo creo que caben diferentes expresiones porque lo minimal no se va a referir únicamente a la representación de la pintura, de hacer algo mínimo, sino también de hacer el mínimo proceso para hacer la obra, ¿sí? Es hacer el mínimo proceso para hacer la obra, para conseguir la obra. Entonces, este mínimo proceso en ese desarrollo tiene mucho que ver entonces con justamente el arte minimal y esos artistas. Y también les insisto, la creación de esculturas a partir de planos. Cojo un plano, lo doblo, sea un vidrio, sea un papel, sea un metal, y